Mateo, capítulo 1. El título del sermón de hoy se llama La genealogía de Jesucristo. El versículo 1 dice, leemos hermano. Leo, por favor, si me siguen con la mirada. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer de la que fue mujer de Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hermanos, vamos a orar. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque nos permite ser partícipes del culto. Gracias, Padre, porque es un privilegio poder estar aquí y rendirte adoración. Ayúdanos a tener, Señor, nuestros corazones y mentes atentos a tu palabra, porque hay mucho provecho en este mensaje. Señor, ayúdanos y guíanos con tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver el cumplimiento de una promesa, de la promesa más esperada en la historia de la humanidad, del cual es Jesucristo. Señor, ayúdanos y alimenta nuestras almas con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, todavía ni empezamos y ya leer la genealogía me dio sed. Es difícil, hermanos, predicar una lista de nombres. Es realmente complicado. A menudo nosotros nos topamos con la genealogía en las escrituras y muchas veces nos vemos tentados a pasar de largo. O de repente lo leemos porque tenemos el compromiso de que tenemos que leer la palabra del Señor. Pero realmente no le ponemos mucha atención. No prestamos atención a la genealogía de la Biblia. Pero sin embargo, hermanos, en ella realmente hay mucho provecho. Por algo están escritos. Hay mucha enseñanza, hay mucho que podemos sacar de ellas. Pero lo más importante es que las genealogías están allí porque nos ayudan a rastrear algo muy importante, que es el cumplimiento de una promesa realizada en Génesis capítulo 3, versículo 12. Las genealogías están ahí para que nosotros podamos rastrear esa promesa que ya el Señor hizo desde los inicios del mundo. Nosotros ya hemos acabado el libro de Ruth y todos aquí tenemos fresco el último capítulo, el último mensaje que nos dio el pastor Guido. Y vimos cómo el capítulo 4 termina justamente con una genealogía que nos lleva al mismo rey David. Entonces me pareció bien a mí acudir a Mateo para que juntos como congregación podamos ver cómo esa genealogía de Ruth capítulo 4, versículo 19 en adelante, se conecta con el cumplimiento de la promesa Génesis 3:15, es decir, se conecta con Cristo. Porque, hermanos, lo que acabamos de leer es justamente lo que Mateo está haciendo al iniciar su evangelio
con un registro de los antepasados del Señor Jesús. Él lo que hace directamente es vincular a Jesús con David y con Abraham. El autor no es que simplemente está presentando una lista de nombres, sino que lo que él está haciendo es como una especie de puente entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Él recorre toda la historia pasando por Israel, desde Abraham hasta David. Luego va hasta la deportación de Babilonia para finalmente llegar a Cristo. Lo que Mateo está haciendo es subrayar que Jesús es el cumplimiento de lo tan esperado, de esa promesa de la llegada del Mesías. Esta es una declaración abierta de que Jesús es el Mesías, el hijo de David, hijo de Abraham, enviado por Dios para cumplir su propósito soberano en la historia humana. Entonces, lo que yo quiero hacer esta mañana es utilizar justamente esa división que ya el mismo autor lo hace. Él divide en 3 periodos de 14 generaciones. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana es voy a usar el primer periodo, que es desde Abraham hasta David, y ese vamos a llamarlo como el periodo de la promesa. 14 generaciones. El segundo periodo será desde David hasta Babilonia, y ese va a ser el periodo del fracaso, para luego terminar en el tercer periodo, que es el de Babilonia hasta Cristo, que sería el periodo del silencio. Así que, hermanos, les pido que por favor me acompañen. Vamos a nuestro primer periodo, desde Abraham a David. Y les pido que me tengan paciencia, porque como es una genealogía, va a ser una lectura un poco pesada, posiblemente sea un poco largo el sermón, pero les pido que me tengan paciencia y traten de concentrarse lo más posible en lo que van a escuchar. Versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjense, hermano, que desde el versículo 1, desde el primer momento, Mateo comienza haciendo una declaración que realmente es fuerte y es temeraria, por lo menos para los lectores judíos que eran, digamos, los lectores originales de este evangelio. Él lo que está haciendo es enfatizar la identidad de Cristo, nombrando nada más y nada menos que a David y a Abraham, 2 de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, personajes en quienes se concentran 2 de los pactos de Dios. De esta manera, el autor ya comienza desmintiendo una acusación que los líderes religiosos de la época tenían en contra del Señor Jesucristo, porque ellos consideraban que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento ilegítimo. Para que lo entiendan, hermanos, la genealogía para un judío era de vital importancia. Es como el documento de identidad de la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque las genealogías son importantes por lo menos por 3 razones que voy a citar. Primero que nada, es importante por una cuestión legal. Desde que Canaán fue ocupada, ustedes recordarán que la distribución de la tierra de Canaán fue realizado por tribus, por familias. Lo mismo ocurre cuando una persona va a redimir a otra persona, cuando va a heredar algo. Las herencias son conforme a las familias y conforme a las tribus. Por eso las genealogías son importantes, por una cuestión legal. Lo segundo es por una cuestión ya también religiosa. En el libro de Esdras, cuando se narra el regreso de los primeros cautivos de Babilonia, Esdras nos dice que aquellos que no pudieron demostrar que pertenecían a la tribu de Leví, aquellos que no pudieron demostrar que eran descendientes de Aarón, esas personas fueron excluidas del servicio del sacerdocio, fueron excluidas del servicio del templo y se les prohibió comer de las cosas santas. Inclusive para eso servían las genealogías. Y lo tercero y más importante, que es lo que Mateo quiere dejar en claro, es que había una cuestión de realeza. Porque, hermanos, la sucesión real, la sucesión al trono estaba vinculada específicamente con una de las tribus de Israel, el cual era la tribu de Judá. Y era por la descendencia de David. Entonces las personas sabían quién debería suceder o quién tenía el derecho al trono con esta información.
Entonces, con todo esto, Mateo estaba diciendo, Jesús es un hebreo legítimo, descendiente de Abraham. No es alguien incorporado de un pueblo gentil o pagano, como posiblemente pudo haber sido Roma. Porque, repito, los judíos decían que Jesús era hijo biológico de un soldado romano llamado Tiberio Julio Abdes Pantera. Esa era la acusación de él, que él era un hijo de fornicación. Pero Mateo desmiente esto, demostrando que Jesús es descendiente de Abraham. Y no solo eso, Jesús es el depósito de la promesa hecha a Abraham. Recuerden lo que dice Génesis 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa era la promesa que el Señor había hecho a Abraham. Ahora, fíjense, hermanos, en la interpretación apostólica de este versículo. Esto es lo que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está diciendo que Jesús es el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Pero Pablo no se queda ahí, porque él dice que nosotros somos los herederos de esa promesa. Galatas capítulo 3, versículo 29. Y vosotros, si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El judío que leía lo que estaba escribiendo Mateo, hermanos, entendía perfectamente lo que estaba diciendo Mateo. Entendía perfectamente que él estaba defendiendo el linaje de Jesús. Pero en cuanto a David, Mateo afirma que en Jesús reposan los derechos del reino. Él es el heredero al trono de David. Y no solamente eso, sino que en él reposan la ascendencia mesiánica conforme a las promesas hechas a David. Salmos 89, de versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Por cierto, termina con un Selah. Hermanos, los judíos esperaban al Mesías. De hecho, hasta hoy en día lo siguen esperando. Y el título que ellos utilizaban en aquella época para hacer referencia al Mesías justamente era Hijo de David. Y Mateo sabía esto, porque Mateo registra en su evangelio que aquellos que reconocieron a Jesús como el Mesías utilizaban este título, Hijo de David. Mateo capítulo 15, versículo 22. La mujer cananea que se encuentra con Jesús y ella suplica sanidad por su hija. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Lo mismo pasa con el ciego que estaba al costado del camino, ahí cerca de Jericó. Él oía que Jesús pasaba y él gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mismo en Mateo 21:9, cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, las multitudes gritaban, Hosana, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y hay más y más y más que registra Mateo. El judío entendía perfectamente cuál era el propósito de Mateo. Hermanos, cuando nosotros leemos la primera parte del versículo, libro de la genealogía de Jesucristo, esa expresión, genealogía, es la misma expresión que Moisés utilizó en el Génesis, porque de hecho viene del hebreo Génesis. Es como decir Génesis de Jesucristo o generación de Jesucristo. Mateo está empezando de esa manera. Y algunos comentaristas les parece bastante interesante esto porque ellos dicen, wow, el primer libro del Antiguo Testamento empieza con el Génesis de la creación, la generación del mundo. Y el primer libro del Nuevo Testamento inicia con Génesis de Jesucristo, con la generación de Jesucristo humanamente hablando, porque Jesús es Dios Hijo y es eterno. Es interesante, hermanos, cómo entra
directamente Mateo y ya no da vueltas. Con ese título del prólogo, él va directamente al punto. Y luego en el versículo 2 empieza a desarrollarlo. Él hace una afirmación en el versículo 1 y lo empieza a desarrollar en el versículo 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí comienza el primer grupo de 14 generaciones. Y fíjense que Mateo comienza su genealogía con un nacimiento milagroso y termina su genealogía con un nacimiento milagroso, porque empieza con Isaac y termina con Jesucristo. Hermanos, Abraham ya era muy avanzado en edad. La edad biológica para procrear ya había pasado tanto para él como para Sara. Pero el factor milagroso no recae simplemente en la edad avanzada de ambos, sino que la misma Biblia da testimonio de que Sara era estéril y no tenía hijos en Génesis capítulo 11, versículo 30. De hecho, el mismo libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 11, menciona que ya le habían cesado la costumbre de las mujeres. No cabe duda que el nacimiento de Isaac fue milagroso porque Dios tuvo que intervenir en la vida de estos esposos. De lo contrario, Isaac no hubiera podido ser concebido. Y sí, sabemos que Abraham tuvo más hijos porque el primero fue Ismael. Pero hermanos, a Mateo solo le interesa trazar la línea de la promesa. Mateo salta de Ismael y nombra directamente a Isaac porque a él le interesa la línea de la promesa y de la bendición que le había sido anunciada a Abraham. Entonces él se enfoca en el hijo de la promesa y se enfoca en la descendencia del hijo de la promesa por donde va la promesa, va la redundancia. ¿Y por qué digo esto? Porque Mateo menciona a Jacob, pero no menciona a Esaú. Y aquí vemos el factor de la elección en el segundo nivel de esta genealogía. Porque aunque el primogénito de Isaac fue Esaú, el Señor ya había determinado desde antes que ellos nacieran que el mayor serviría al menor. Es en el menor en quien recaen los derechos y los privilegios de las bendiciones. Si bien para el hombre el mayor debería tener ese privilegio, el Señor que es soberano ha determinado otra cosa. Como bien lo dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y fíjense, continuamos con el versículo, dice que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Hermanos, nuevamente, aunque Jacob haya tenido 12 hijos, porque son los 12 patriarcas, y de él vienen las 12 tribus de Judá, 12 varones más una mujer que fue Dina, Mateo ni siquiera se molesta en nombrarlos, simplemente dice que fue a Judá y a sus hermanos. Él se concentra en seguir la línea de la promesa. Hermanos, y Judá ni siquiera fue el primero, ni el segundo, ni el tercero. Judá fue el cuarto hijo. Saltó de 3 y mencionó al cuarto. Y todos sabemos que Judá, hermanos, no fue el más piadoso de todos. Ni siquiera fue el favorito de su padre. Todos sabemos que el favorito fue José. Pero aquí nosotros podemos decir que Judá tuvo gracia de parte de Dios. Y de hecho esa gracia fue lo que restauró a un Judá, que él terminó ofreciéndose a sí mismo como esclavo para tomar el lugar de su hermano menor Benjamín. Fue Judá quien asumió la responsabilidad delante de su padre. Él se hizo fiador por su hermano Benjamín. Le hizo, yo te prometo que lo traeré a salvo. Y si no lo traigo a salvo, que la culpa caiga sobre mí. Fue Judá quien intercedió por él ante José. Y fue Judá quien explicó el dolor de su padre, el gobernador de Egipto, y le dijo, si yo no regreso con el menor, mi padre va a morir de tristeza porque el último hijo que le queda con su esposa amada, Raquel. Y fue Judá quien se ofreció directo como sustituto. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Este Judá ya no era el mismo hombre que en algún momento estuvo dispuesto a vender a uno de sus hermanos, sino que ahora por amor a su padre se puso a la brecha y toma la culpa ajena sin reprocharle nada a su hermano, sino que él va y se entrega en rescate por el que estaba cautivo. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar esto de Judá?
Hermanos, porque Judá nos apunta a Cristo. Nos apunta a que el que involuntariamente toma nuestro lugar y calma con nuestra culpa y sin decir y sin abrir la boca, va a la cruz y recibe el castigo por todos nosotros. Judá nos muestra la intercesión y la entrega redentora, hermanos. Judá fue una figura, una sombra de Cristo. Pero de nuevo, Judá era un pecador como cualquier otro. Miren el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Normalmente en la genealogía judía no se menciona a una mujer, hermanos. Pero aquí era necesario hacer esta aclaración. Hermanos, Judá tuvo una esposa que se llamaba Súa. Y con esta mujer Judá tuvo 3 hijos, Onam y Sela. Entonces, ¿quién es Tamar? Bueno, Tamar era su nuera. Era esposa de su primer hijo, que después de la muerte de este fue dada al segundo. Y por una cuestión de tiempo no podemos entrar en detalles. Toda la historia está en Génesis capítulo 38. Pero la cosa, hermano, que este capítulo de Génesis nos muestra el punto más bajo a donde llegó Judá. En ese capítulo vas a ver que Judá hizo una promesa la cual no cumplió. En ese capítulo vas a ver que Judá fornicó con una persona que pensó que era una mujer de mala vida. En ese capítulo vas a ver una hipocresía tal de parte de Judá que juzgó a su nuera por un pecado que él mismo había cometido antes. Todo eso van a ver. Pero ¿por qué mencionar a Tamar? Porque ciertamente Mateo pudo haber simplemente decir que Judá engendró a Farés y listo, sin siquiera mencionar a Sara. Judá engendró a Farés, Farés engendró a tan, y seguir. ¿Por qué de repente él cambia la estructura de cómo lo venía haciendo? ¿Por qué simplemente no se concentró en la línea de la promesa y siguió? Hermanos, hay una respuesta. Gracias sobre el pecado. Al mencionar a Tamar, Mateo quiere que pongas tu mente en la historia del pecado que hay detrás de eso. Mateo busca que veas que realmente el Señor Dios Todopoderoso usa personas imperfectas. Que su genealogía está formada por personas imperfectas, que también necesitaron de la gracia de Dios. Esto demuestra que Dios puede sacar algo bueno, inclusive de algo roto o de situaciones desastrosas. Los hombres pueden romper los preceptos de Dios, pero no su decreto. Mientras Satanás intente y planifique y haga todo lo posible para contaminar la línea de la promesa, Dios utiliza inclusive el pecado de los hombres para cumplir sus promesas, para cumplir sus propósitos. Al nombrar a Tamar, Mateo le devuelve la dignidad a una mujer que fue marginada y engañada por la familia de su esposo difunto. Aquí hay inclusión de una mujer que fue maltratada. Dice que Farés engendró a Rom y Rom a Aram. Y a pesar de que Sara fue el primero en nacer, nuevamente, hermanos, al Señor le plació escoger al menor, que fue Sara, para seguir la línea de la promesa. Luego, como ya vimos el domingo pasado, los nombres que se mencionan a continuación realmente son desconocidos, no aparecen en las genealogías habituales del Antiguo Testamento, a excepción de la genealogía que aparece en Ruth capítulo 4. Pero más de eso, la Biblia no nos habla, no nos dice qué hicieron estos hombres. Lo único que sabemos es que Rom fue cabeza de una familia. De Aram, bueno, vienen los arameos y la lengua aramea, la cual después tuvo una gran difusión. Pero después no tenemos nada, hermanos. Al parecer no fueron nombres importantes o relevantes. Por lo menos no para la opinión humana. Pero sí para Dios. Tal es así que el Señor los hizo partícipes de su propósito redentor y a través de ellos introducir al Mesías al mundo. Hermanos, en la iglesia es igual. En la iglesia es igual.
Muy posiblemente hay muchos creyentes que a lo mejor no pasen a los grandes libros de historia, no figuren en los anales de la historia, pero el Señor los tiene presentes, los tiene en cuenta. Pueden ser personas desaparecidas, inclusive por sus mismos hermanos de las iglesias locales. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están haciendo nada relevante. Desconocidos para los hombres, pero bien conocidos para Dios. Hoy tal vez el que limpia los baños esté en último lugar comparado a una persona que predica o a un pastor. Pero ante los ojos de Dios no es la apariencia o la capacidad lo que importa, sino esa intimidad y comunión con Él. Hermanos, no nos sorprendamos que los últimos ante los ojos del mundo sean los primeros ante los ojos de Dios. Gracias a Dios por aquellos que realmente sirven al Señor en el anonimato y no tienen ningún interés de ser vistos por nadie. El versículo 4 dice que Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Bueno, hermanos, en esta línea podríamos decir que abarca el periodo de la esclavitud en Egipto, el periodo del Éxodo, el periodo de la peregrinación de la nación de Israel por el desierto. Y es impresionante porque al pensar uno esto, dice, en esta sola línea hay más de 40 años. Y lo más impresionante es que de todos los nombres que aquí se mencionan, solo uno entró a la tierra prometida, que fue Salmón. El resto pereció en el desierto por los pecados que cometieron. Muchos nombrados, pero solo uno ingresó, hermanos. Versículo 4 dice, el versículo 5 dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Versículo 6, Isaí engendró al rey David. Con esto complementamos el primer periodo que va desde Abraham hasta David. Justamente por eso tomamos la primera parte del versículo 6. Pero en el versículo 5 llegamos al periodo de la conquista de la tierra de Canaán y también al periodo de los jueces de Israel. Se puede decir que la mayoría de los personajes aquí nombrados sí son conocidos por nosotros. Pero Mateo, hermano, nos revela algo que si no hubiera sido por él, realmente no lo sabríamos. Salmón, padre de Boz, se casó con Rahab. Rahab es la mujer de mala vida de Jericó. Es la misma mujer que escondió y protegió a los espías que había enviado Josué para explorar Jericó. La escritura nos dice que Rahab realmente no tiene un buen testimonio antes de esto, pero es una mujer que creyó en el Señor, hermanos. Fíjense que Rahab, cuando salvó la vida de estos dos hombres, demostró fe porque ella declaró: yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Yo sé. Y el temor de ustedes ha caído por todos en Jericó. Todo eso puso de manifiesto que la fe de Rahab era genuina porque ella creyó en la palabra del Señor. Ella no dijo: yo escuché un rumor que se dice que de ustedes será esta tierra. No, ella dijo: yo sé que Jehová les dio esta tierra. Yo sé. El Señor preservó la vida de Rahab durante la conquista y luego la integró al pueblo de Israel. Hermanos, por si fuera poco, la hizo partícipe de la línea mesiánica, haciéndola madre de un hombre tan piadoso como vos. Y por segunda vez, Mateo rompe la estructura acostumbrada y coloca a una mujer extranjera en la lista de parientes del Señor. Y demuestra así que el Mesías no solo vino de los judíos para los judíos, también de los gentiles para los gentiles. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no solamente queda ahí, el autor vuelve a nombrar a otra mujer extranjera, porque dice que Boz se engendró de Ruth a Obed. Todos tenemos bien presentes quiénes son Boz, quién es Ruth la Moabita, nuera de Noemí, y de repente estamos encariñados con estos nombres porque acabamos de terminar la serie de Ruth.
Sabemos que Ruth fue viuda, se casó con Boaz, el pariente cercano que estuvo dispuesto a redimir, porque sabemos que hubo otro pariente más cercano que no quiso redimir, que no quiso cumplir con el matrimonio levirato. Y de este matrimonio nació Obed, el abuelo del rey David. Obed tuvo por hijo a Isaí. Isaí le nacieron varios hijos y el séptimo de ellos fue David. Indudablemente para el ojo humano, otra vez, el que a lo mejor tenía que ser el heredero tuvo que haber sido Eliab, el mayor. Pero el Señor no solamente pasó de Eliab, él es soberano, sino que también pasó del segundo, pasó de Aminadab, pasó de Simea el tercero, pasó de Natanael el cuarto, pasó del quinto Radai, pasó de Osem el sexto y eligió el séptimo, a David. Dios escogió al pequeño David. Y hermanos, de vuelta, a Mateo no le interesa la cronología, le interesa la cristología. Muy posiblemente hay nombres que falten aquí, pero Mateo se encarga de una manera cuidadosa de poner los eslabones necesarios de la cadena para demostrar que Jesús efectivamente es hijo de David, hijo de Abraham. El primer periodo, en este primer periodo nosotros vemos a Dios escogiendo. El factor de la elección está presente en todo este periodo. Vemos la promesa del Señor como el resguardo de la promesa, porque hermanos, vemos fallas humanas, pero el Señor se encarga de resguardar su promesa. Ahora, el segundo periodo vamos a ver el fracaso, que es el periodo de David a Babilonia. La segunda parte del versículo 6 dice que el rey David engendró a Salomón de la mujer, de la que fue mujer de Urías. Y aquí, hermanos, el autor no dice que simplemente David engendró a Salomón de Betsabé, sino que él dice de la que fue mujer de Urías. Él no se limita. Es bien transparente Mateo. Urías fue un soldado fiel de David, a cual David mató para apoderarse de su esposa. Y el resultado de la relación pecaminosa que David tuvo con Betsabé, bueno, fue la muerte de su primer hijo. Salomón viene a ser el segundo hijo de la unión entre David y Betsabé. Y la escritura dice que Salomón fue amado por Jehová. El Señor mismo en su palabra, hermanos, deja constancia con esto, de que inclusive aquel que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, bueno, él también necesita redención por sus pecados. Hermanos, todos sin excepción en este árbol genealógico necesitaban de la gracia salvadora del Señor. Ellos necesitaban de este Mesías tan esperado. Incluso aquellos que parecían perfectos o parecían no tener debilidades, como por ejemplo vos, la cual no se menciona debilidades en él, pero todos necesitaban del perdón del Señor. Una vez más vemos la inmerecida gracia y misericordia de Dios. Porque hermanos, aquí vemos que Dios restauró a una mujer que había adulterado en Israel. Y la restaura, la convierte en esposa del rey, la convierte en madre del rey, de un rey sabio, y la hace antepasada del Mesías. Obviamente me estoy refiriendo a Betsabé. Qué bello testimonio de la gracia del Señor. Es un anticipo del ministerio terrenal de Cristo, quien no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que mostró, hermano, su gracia con aquellos que vendrían a ser sus antepasados. Y yo pregunto, ¿no haría lo mismo con nosotros? ¿Acaso Dios puede cambiar? Y la respuesta es evidente, hermanos. El Hijo de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Versículo 7 dice que Salomón engendró a Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram y Joram a Uzías. El autor ahora entra en la genealogía de los reyes sucesores de David, pero lo hace por la línea de Salomón. Porque, hermano, digo esto porque después de Salomón el reino fue dividido en dos y hubieron otros reyes que no pertenecieron a la línea davídica, no fueron del linaje de David.
Salomón fue uno de los reyes más grandes que registra la escritura. Los primeros años de su reinado fueron realmente asombrosos, ya que Dios estaba con él. Salomón había pedido sabiduría a Dios para llegar a un pueblo tan numeroso. El Señor le concede la sabiduría, el Señor le concede riquezas, y en el periodo de Salomón fue fructífero, fue tremendo. Él fue el quien construyó el templo. Vimos y leímos que la presencia del Señor se manifestó ahí. Entonces, podemos decir que este es el punto más sublime, primero que nada, en la nación de Israel como nación y en la vida de Salomón como monarca. Todo iba perfectamente bien. Sin embargo, aunque Salomón fue un hombre más sabio que nadie, era un hombre pecador y sujeto a pasiones. El rey contrajo matrimonio con varias mujeres extranjeras, y la consecuencia de esto fue la desviación de su corazón a, digamos, adorar a otros dioses. Claramente Salomón, hermanos, fracasó en su crecimiento espiritual. A partir de aquí viene, todo comienza a ir en declive en Israel. Salomón no llegó al mismo nivel que su padre, espiritualmente hablando. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque lo que nosotros vemos a continuación, cuando leemos Primera y Segunda Reyes, es que la comparación moral y espiritual que se hace con cada uno de los reyes se hace con David y no con Salomón. Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, como David su padre, o no anduvo en los caminos de David su padre. Hermanos, ni siquiera la sabiduría más grande del mundo pudo salvar a Salomón de un corazón engañoso. La historia de Reyes ciertamente comienza con gran gloria, pero rápidamente se empaña con la pecaminosidad del hombre. Y esto nos enseña que el cumplimiento de la promesa no descansa en la perfección humana, sino en la fidelidad de nuestro Señor. Ahora, mi intención, hermanos, no es adentrarme en cada uno de los reyes, porque de esa manera este mensaje sería interminable. Pero sí, a partir de ahora me gustaría nombrar algunos de ellos, porque creo que podemos sacar alguna enseñanza de eso. Entonces yo no voy a estar entrando en cada uno de los nombres en el orden que se mencionan, pero sí voy a mencionar algunos cuantos, como por ejemplo Roboam, que fue hijo de Salomón. Salomón engendró a Roboam. Ahora, ¿por qué quise entrar en él? Porque, hermanos, es difícil pensar en Roboam y no traer a memoria Proverbios, que fue lo que escribió Salomón. Y Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero lo que nosotros vemos es que Roboam hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario de escuchar a su padre. Fue un joven arrogante, falto de entendimiento. De hecho, en él sí se cumple el proverbio de su padre, que dice que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 17:25 dice: dolor es para su padre el hijo necio. Roboam, hermanos, nunca aceptó consejos de personas mayores, sino que prefirió el consejo de sus amigos. La falta de sabiduría y humildad, incluso en el liderazgo, hermanos, tiene consecuencias. Aquí vemos que afectó a una nación entera. Entonces, eso quiere decir que la falta de humildad y sabiduría puede afectar a toda una iglesia, puede afectar a toda una familia. Hombres, cabeza de hogar, es vital rodearse de personas maduras que puedan aconsejar. Jóvenes, es vital andar con personas que puedan aconsejar. Niños, es importante escuchar a sus padres, es importante escuchar a los mayores, porque hacer eso va a evitar que ustedes cometan los errores que ya nosotros cometimos cuando éramos pequeños. Roboam era orgulloso, Roboam era soberbio. De hecho, según su propio criterio, él era mejor que Salomón, su padre. Él era más fuerte que él. Hermanos, en la escritura dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos, porque ese orgullo no permite a la persona ver las cosas con claridad.
El orgullo no permite a la persona humillarse y ser agradecida al Señor. El Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero a pesar del fracaso, el plan de Dios continuaba. Entre el declive y la apostasía, el Señor levantaba hombres que intentaron regresar a Él, que intentaron regresar al diseño bíblico. Uno de ellos fue Asaf, hijo de Abías. Hermanos, Asaf mostró rectitud delante de Jehová y dice la escritura, como David su padre. Él realizó una limpieza de la idolatría en toda Judá, una limpieza moral en toda la nación. Pero la Biblia dice algo que tendría que llamarnos la atención, hermanos, porque dice, los lugares altos no fueron quitados. ¿Qué eran los lugares altos? Eran lugares destinados a ciertas prácticas idolátricas, pero digamos que era de menor grado. Yo creo que esto nos deja una advertencia. Podemos decir primero que nada, Asa tuvo la buena intención y fue sincero, pero no perfecto. Ok, pero para nosotros hay una advertencia acá, porque aún a pesar de nuestra propia reforma espiritual, hermanos, que podamos hacer, si no quitamos los lugares altos de nuestros corazones, si no matamos esos pequeños vicios, los pequeños ídolos que guardamos dentro, el pecado cobrará fuerza y va a ganar terreno. Como el yuyo que no es arrancado de raíz vuelve a crecer en tu patio, así el pecado va a reaparecer en nuestras vidas si no la erradicamos por completo. Lutero dijo una vez una frase en latín que es simul justus et peccator, que quiere decir justo y pecador al mismo tiempo. Lutero, hermanos, hablaba mucho de las luchas continuas para un creyente contra el pecado durante toda su vida. A él se le atribuye la famosa frase que dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Hermanos, de nada sirve limpiar la fachada si vamos a dejar la suciedad debajo de la alfombra. Nosotros podemos venir a la iglesia, a la oración. Hermanos, eso se llama presentismo, no significa nada. Podemos hacer todas esas cosas, pero si nosotros tenemos alguno que otro pecadillo oculto que creemos que nadie lo ve, el yuyo va a volver a crecer. Asa fue un buen rey, pero su historia nos deja esta enseñanza. Y pregunto, ¿hemos quitado todos aquellos lugares santos? ¿Nosotros estamos dispuestos a rendirle al Señor hasta el último rincón de nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos a darle toda nuestra vida al Señor? Yo te pido que medites esta mañana cuál o cuáles pueden ser esos lugares altos que todavía no quitaste en tu vida. Piénsalo. Rencores, envidias, orgullo, deseo de éxito, reconocimiento del mundo, dinero, bienes materiales, amistades que no te convienen. Hermanos, miren a Josafat, que fue el hijo de Asa. Fue un buen rey que hizo lo bueno delante de Jehová, hizo fuerte a Judá. Y la Biblia dice que anduvo en los caminos de David y que buscó con persistencia a Dios y no a los Baales. Ese fue Josafat. Ahora, ¿cuál fue el problema con él? Que hizo alianzas con hombres perversos, como Acab y como Ocosías, otro rey idólatra de Israel. Si nosotros no cuidamos con quienes nos relacionamos, hermanos, lugares altos, eso puede afectar a nuestra relación con Dios. Hay muchas advertencias en la Escritura que nos dicen que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. De hecho, Santiago llama a esto, oh almas adúlteras. Es fuerte. Las influencias negativas, las amistades mundanas,
pueden alterar y destruir buenos hábitos, inclusive la moral de una persona. Y a lo mejor no te estás dando cuenta vos porque no te afecta a vos, pero puede afectar a tus hijos o a tu familia. Porque eso es lo que pasó con Joram, hijo de Josafat. Él se casó con una mujer que se llamaba Talía, que era hija de Acab y de Jezabel. Y ustedes ya saben quiénes fueron esos dos personajillos. Todas las mujeres utilizan hasta el nombre de Jezabel como insulto. Hermanos, la influencia perniciosa de Talía hizo que Joram fuese un rey terrible, pero desde sus comienzos, inclusive matando a sus hermanos. Y las consecuencias del reino de su familia fueron terribles. Pero Dios preservó su promesa. Y luego tenemos a Usías, uno de los reyes de Judá, de quienes la escritura dice que hizo bien también. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él persistió en buscar a Dios y por eso él fue bendecido y prosperado. Tuvo una vida bendecida el rey Usías. El éxito penosamente lo volvió arrogante y un día él entró al templo y quemó incienso. Y hermanos, por la ley de Moisés, eso era algo que solamente le estaba permitido hacer a los sacerdotes. Pero el rey no aceptó esto. Y como consecuencia, Dios lo hirió con lepra y lo hizo vivir aislado toda su vida hasta morir. Hermanos, qué terrible es que un solo acto pecaminoso pueda echar por tierra toda una vida de buen testimonio. Y nosotros conocemos historias, hermanos, de grandes teólogos, grandes pastores, que por un pecado se fue todo a tierra. El éxito sin humildad termina en ruinas. El éxito sin humildad termina en ruinas. Ahora, eso es aplicable a tu vida, a tu trabajo, a tu estudio, a tu ministerio, a lo que vos quieras. El éxito sin humildad termina en ruina. Hermano, nadie es demasiado grande como para no humillarse ante el Señor. Amén. No importa el éxito que tengas. Nadie es demasiado grande como para no humillarse. Después de Usías, la historia de Judá se acelera en una espiral de desobediencia aún peor. Versículo 9 dice que Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Aquí Mateo está nombrando a los últimos monarcas y la constante, hermano, de la historia de los reyes de Judá se podría resumir en lo siguiente: pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. Es muy parecido a cuando leemos el periodo de los jueces: pecado, arrepentimiento. Reyes buenos y malos suceden, mientras que la nación cada vez se aleja más y más de Dios hasta terminar en el exilio, en Babilonia. Fíjense, hermanos, que de los 20 reyes que se citan aquí, solo 8 fueron comparados positivamente con David. 8 de 20, ni el 50% de los reyes, hermano. Es terrible. Babilonia representa el punto más bajo al que llegaron. Con la deportación, parece que la promesa de David se rompe definitivamente. Hermanos, imagínense esto: no hay tierra, no hay trono, no hay templo, no hay nada. Y aunque leemos que hubo arrepentimiento por parte de algunos reyes como Ezequías y Josías, esto no impidió que el juicio de Dios llegara. Hermanos, la realidad es esta: el pecado trae consecuencias. Y dichas consecuencias pueden marcar el futuro de una nación entera. De vuelta, de una iglesia entera, de una familia entera. Hermanos, ¿se han preguntado por qué es importante orar por nuestros gobernantes?
¿por qué el Señor nos manda a rogar por todos aquellos que están en eminencia? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Hermanos, hay una relación directa entre el comportamiento de aquellos que gobiernan con la posibilidad de vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es lo que dice 2 Tito, capítulo 2. Proverbios 29:2 dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre es responsable delante de Dios y Dios necesariamente tiene que hacer justicia. Y por eso hay un problema que quiero que veamos juntos. Hermanos, el pecado trajo una consecuencia terrible. Jeconías, que es el último rey que se menciona aquí antes de la deportación a Babilonia, en otros lugares él es nombrado como Joaquín o Conías, para que tengan en cuenta. Hermanos, es muy difícil estudiar reyes, porque cambian los nombres y vos tenés que rastrear y ver cómo es, pero bueno. Jeconías es nombrado como Joaquín o Conías en otros libros. Y por persistir en los pecados de su padre, él fue castigado, hermano. Y hay una maldición sobre Jeconías que está en Jeremías capítulo 22, versículo 24. Dice, vivo yo, dice Jehová, que si Jeconías, hijo de Joacim, es decir, Josías, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Qué fuerte es. El Señor lo arrancaría aunque fuera un anillo de su mano, dice. Pero vean lo que declara en el versículo 30 de Jeremías 22. El Señor dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá con este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Fuertísimo castigo, hermanos. ¿Qué hacemos con el salmo que leímos anteriormente sobre la promesa hecha a mi siervo David? ¿Qué pasa con esta maldición? ¿Cómo puede entonces Jesús sentarse en el trono de David? Reitero, hermanos, Dios es soberano, incluso sobre los fracasos de los reyes y las consecuencias de su pecado. El pecado humano no puede detener el plan divino, no importa quién sea. Aunque parece que el trono de David estaba desapareciendo para siempre en la oscuridad, con esto, desapareciendo en oscuridad y silencio, la soberanía de Dios brillaba más intensamente, preservando una línea de sangre que el pecado no pudo destruir. Entramos al periodo del silencio, de Babilonia a Cristo. Fíjense en el versículo 2, hermano. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías, el hombre sobre quien pesa la maldición, dice, engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Ahora, vamos a centrarnos en el versículo 12. Fíjense, pero para entender este versículo 12, yo les pido que por favor vayan a Lucas capítulo 3. Hay dos genealogías en el Nuevo Testamento del Señor Jesús. Una es la de Mateo, otra es la de Lucas. Mientras Mateo, hermanos, va desde Abraham hasta Jesús, Lucas va desde Jesús hasta Adán. Inclusive hasta Dios, porque dice Adán, hijo de Dios, después.
Hermanos, Mateo se centra en demostrar la sucesión legal del trono y la promesa mesiánica escribiendo a judíos. Lucas, en cambio, se centra más en la línea biológica de Jesús a través de María, escribiendo a gentiles, para que tengan en cuenta. Ahora, Jeremías dijo que Jeconías fue privado de tener hijos y ninguna de su descendencia se sentaría en el trono. Pero Mateo dice que Salatiel es hijo suyo. Mateo muestra a Salatiel como hijo de Jeconías. Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque fíjense que dependiendo de la lista que consultes, verás a padres diferentes para Salatiel. Vean Lucas capítulo 3, versículo 27. Mateo dice que Jeconías fue el padre de Salatiel, pero Lucas dice que Salatiel era hijo de Neri. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo explicamos esta aparente contradicción o este aparente error de la escritura? Hermanos, Neri no era un rey, pero sí era un descendiente de David a través de la línea de Natán. Es una rama secundaria, no es la rama de los reyes, pero es descendencia de David. Como Jeconías posiblemente murió en Babilonia sin tener hijos que heredasen el derecho al trono, para que el linaje real no se extinguiera, Neri, que era un pariente cercano, descendiente de David por la línea sanguínea de Natán, habría tenido un hijo o con la viuda o con alguna hija de Jeconías. ¿Entienden lo que acabo de decir? Para levantar descendencia al difunto conforme a la ley del levirato, Neri fue el pariente cercano y redentor. Y como resultado de eso, el cumplimiento de la ley del levirato, nació Salatiel, hijo biológico de Neri conforme a Lucas, pero ante la ley y el registro real fue contado como hijo de Jeconías para preservar la dinastía de David. Ahora, ¿por qué me tomo el tiempo de explicar esto? ¿Por qué es tan importante? Porque gracias a este cruce entre estas dos familias, la de los reyes y la de Natán, nace Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel termina unificando ambas ramas de la familia de David y esto resuelve la maldición de Jeconías. Por eso, Salatiel y Zorobabel son los únicos dos nombres que aparecen en ambas genealogías del Nuevo Testamento entre David y Jesús. Bueno, también aparece José, y María. Pero entienden lo que voy. Hermano, Zorobabel es la figura esperanzadora de la restauración en esta lista, en este periodo. Zorobabel es la respuesta a la promesa de Dios de que el exilio no sería el final de su pueblo. Atiendan esto, por favor. Hermanos, fíjense que Dios utilizó una metáfora poderosa para restaurar el linaje real. ¿Recuerda? Si el abuelo de Zorobabel, a Jeconías lo había comparado con un anillo, ¿recuerdan? Arrancado de su mano. Fíjense lo que dice el Señor de Zorobabel en Ageo capítulo 2, versículo 23. Y voy a esperar a que lo busquen porque quiero que lo lean. Ageo capítulo 22, versículo 23. Y como sé que es un libro que no muchos buscan tan a menudo, les voy a dar tiempo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ageo capítulo 2, versículo 23. ¿Lo tienen? Vamos que estamos terminando. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré
Oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Firma Jehová de los ejércitos. Hermanos, usan la misma metáfora del anillo, pero esta vez para restaurar, y lo pone como un anillo de sellar decretos. Para muchos esto demuestra que la maldición sobre la familia real se había detenido y el linaje de David volvía a tener el favor divino. Jesús, hermanos, hereda el trono y lo hereda de tal manera sin la maldición de sangre de Jonás. Dios esquivó el pecado humano para cumplir su promesa de manera... ¿Lo ven, hermanos? ¿Ven esta maravillosa bondad de parte del Señor? Porque por la unión que tenemos con Cristo, nuestro verdadero Zorobabel, el Señor ha colocado a su iglesia en una posición de honor. No por nuestros méritos, sino porque Dios ha decidido hacer eso, según su voluntad, ponernos su sello. Uno podría decir, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Hermanos, pero solamente encontramos una respuesta, porque el Señor dice, porque yo te escogí. Fuimos escogidos y sellados para su gloria. Y fin de la discusión. Es todo lo que sabemos y por fe lo recibimos. Uno puede decirme, Dios, Señor, pero ¿por qué tanta misericordia? Nosotros somos pecadores, hemos pecado. Yo puedo decir, sí, es cierto. Pero también te digo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la promesa de la gracia es más fuerte que la consecuencia de tu pecado. Hermanos, no tengamos en poco la fidelidad del Señor. Creamos en su palabra. Si Él dice que verdaderamente fuimos perdonados de nuestros pecados, entonces quiere decir que fuimos perdonados de nuestros pecados. Entonces sirvámosle de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestros dones, pero sirvamos. Después de Zorobabel, quien fue gobernador de Judá después del exilio, porque él vino con un grupo de exiliados y él fue el que lideró la reconstrucción del templo. Después de él, hermanos, ninguno de estos nombres que se menciona aquí en la lista realmente son conocidos. Este tercer periodo es el tiempo del silencio, el tiempo de nombres desconocidos, de los que no han ocupado trono alguno, ni han realizado proezas, nada. Pero posiblemente son personas que mantuvieron la fe en medio del silencio de Dios. Durante este periodo no hubo profeta alguno que hablara de parte de Dios. Y esto duró 400 años. Imagínense, hermano. El Espíritu hace silencio en este periodo. Pero algo es seguro. Con sus defectos, con sus problemas e incluso con sus fracasos, porque son hombres y habrán tenido muchos fracasos, estas personas, no son anónimos, pero estos desconocidos, fueron instrumentos preciosos por medio de los cuales vendría el Cristo. A ellos les tocó esperar pacientemente en medio del silencio. Hermanos, yo creo sinceramente que es con este grupo con lo que nosotros podríamos sentirnos identificados. Con este grupo. Muchos quieren ser como David, pero nadie quiere arrepentirse como David. Muchos quieren ser como el rey, pero nadie quiere lidiar con las consecuencias que él lidió. No, hermanos, yo creo que este es nuestro grupo. El de los desconocidos. Hoy alguien tal vez pueda estar enfrentando ese silencio de Dios. Oraciones sin respuestas,
pruebas que parecen interminables. Salís de uno, entras en otro. ¿Cuándo va a terminar eso? A lo mejor estás sirviendo con sinceridad, con un corazón rendido y nadie lo ve. Pero déjame decirte esto. Aunque nosotros sintamos que Dios no está con nosotros, podemos estar seguros que no es así. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, a diferencia de este grupo, nosotros sí tenemos toda la palabra de Dios que nos habla todos los días, acudimos a Él con fe. Esto debe ser un motivo de alegría y agradecimiento. Tiene que ser un motivo de gozo, hermano. Nosotros sí pudimos acudir al Salmo 46, versículo 10 y 11 y decir, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Será. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo cambia de la manera en cómo está escribiendo. Ya no dice José engendró a, sino que dice Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y como dijimos al principio, la lista de Mateo inicia con un nacimiento milagroso y termina con un nacimiento milagroso. Es la mano de Dios lo que abrió esta genealogía y es la mano de Dios lo que la cierra. Jesús llega milagrosamente, hermanos, conectando la historia de sus antepasados y cumpliendo con la gloriosa promesa realizada al Padre de la fe. Fíjense, hermanos, que el autor vincula a Jesús directamente con María, no con José. A José se lo presenta como el marido de María. Hermanos, la humanidad de Cristo está ligada a María sin ninguna acción masculina en su concepción. Fue una concepción virginal. María concibió al Hijo por obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20. Pero el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. Salmos capítulo 2, versículo 7. Hermanos, María dio a luz al Hijo de Dios encarnado. El título que se le atribuye es Theotokos, por eso. Pero ella no es la causa de la divinidad eterna del Hijo. ¿Entienden eso, verdad? Esta es la declaración ortodoxa y universal de la fe cristiana. María dio a luz a una persona que es plenamente Dios y plenamente hombre. Y hasta ahí les puedo decir. Más de eso no puedo ahondar. ¿Por qué, hermanos? Es como Dios ha decidido hacerse hombre. Es como Dios quiso ser Emmanuel, Dios con nosotros. Uno puede hacer distinciones entre naturaleza para explicar ciertos comportamientos o ciertas actuaciones de Jesús en la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo es posible que si Jesús es Dios, Él no sepa cuándo es el día y la hora? Si Dios no se cansa, ¿cómo es posible que Jesús se cansaba? Si Dios no aprende, ¿cómo la Escritura dice que Jesús crecía en tamaño y en conocimiento y en gracia? Y lo único que podemos decir a eso es que, bueno, Jesús era hombre. Si Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró? Porque era hombre. Y fue a ver a su amigo muerto. ¿Entienden, hermanos? Para ese tipo de cosas podemos hacer distinciones, pero siempre es preferible subrayar la unidad de la persona divina que asume la naturaleza humana.
tenemos que tener cuidado de no separar a la persona del hijo en dos sujetos distintos. El versículo 17, y terminamos con esto, dice que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El autor cierra la lista con el resumen en la cual nosotros ya hemos agrupado la genealogía que él agrupó. El primer periodo, Abraham a David, periodo de los patriarcas, Moisés, Josué, jueces. Fue el periodo de la promesa, periodo de la esclavitud, liberación, entrega del pacto y la ley en el desierto, periodo de conquista de la tierra prometida. El segundo periodo, desde David hasta la deportación a Babilonia, periodo de monarquía. El pueblo aquí se dio cuenta que a menudo los reyes lo alejaron de Dios y en vez de meterlos en bendición, los metieron en en problemas. En vez de meterlos a paz y prosperidad, lo llevaron a apostasía y maldiciones. Ese fue un periodo casi ininterrumpido de decadencia, de degradación, apostasía y tragedia. Hubo derrota, hubo conquista, exilio, destrucción de la ciudad, destrucción del templo. Lo que podemos decir del tercer periodo, de deportación de Babilonia hasta Cristo, bueno, periodo de cautiverio, exilio, frustración, estancamiento, silencio, nombres desconocidos. Un periodo caracterizado por la desinformación más que otra cosa. Un periodo de silencio y tinieblas en Israel. Pero la gracia de Dios estuvo en acción a favor de su pueblo a lo largo de todos esos años. Entonces, para terminar, hermanos, hemos recorrido siglos de historias en unos cuantos versículos. La genealogía de Jesús realmente es una mezcla de gloria, de tristeza, de heroísmo, de desgracia, de notoriedad y de olvido. Vimos a un rey conforme al corazón de Dios. Vimos que un rey conforme al corazón de Dios puede fallar. Vimos que un rey con la sabiduría más grande de la tierra puede fallar. Hermanos, el pecado no respeta coronas, no respeta linaje, no respeta nación. Vimos a Asa, que nos muestra que no debemos dejar lugares altos en nuestros corazones. Vimos a Uzías, que nos advierte que un solo pecado puede arruinar toda una vida de bendición y buen testimonio. Hermanos, esta obra de Mateo realmente nos muestra la soberanía de Dios, de un Dios que interviene en la historia de la humanidad, generación tras generación, con el objetivo de proveer una salvación a los hombres que lo necesitaban. Esta genealogía nos muestra gracia, nos muestra cómo Dios se hace presente y tangible y palpable en Cristo. Nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Porque mientras todos en esta historia, en esta lista de nombres, todos fueron infieles, el Señor siempre permaneció fiel. Jesús no se avergonzó de ponerse en una fila de pecadores, hermanos, para que hoy nosotros pudiéramos estar en una fila de redimidos, escritos en el libro de la vida. Realmente esta genealogía tiene que traerte esperanza. ¿Y por qué digo esto? Tiene que traerte esperanza tanto para el presente y para el futuro. Porque si crees en Jesucristo, hoy tenés vida eterna. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque pasaron de muerte a vida. Yo te animo esta mañana que no te quedes solamente admirando esta genealogía. Hazte parte de ella. Ven a Cristo y sé parte de su familia. Vamos ahora.